estallaron una bomba en uno de mis cuarteles en Mazatlán. Tranquilos, estoy bien. Eran las 3:42 de la madrugada cuando una explosión sacudió el centro de inteligencia regional que habíamos instalado hace solo semanas para coordinar operativos contra el grupo organizado de Sinaloa y el grupo organizado Jalisco Nueva Generación. Una bomba artesanal colocada en un vehículo robado, detonada a distancia. El objetivo era claro: romper nuestras líneas, mandar un mensaje, silenciarnos. Lo que encontramos entre los escombros no solo confirma la autoría, sino que abre una pista inédita que jamás esperaron que halláramos. Y apenas estamos empezando. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Quédate porque lo que viene es peor que la bomba. Era las 5:46 de la madrugada cuando recibí el primer reporte. Explosión en el Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán. La voz del operador sonaba cortada, temblorosa. Por un instante creí que se trataba de un cortocircuito, pero cuando llegó la segunda llamada: jefe, esto fue una bomba, supe que estábamos ante un ataque directo. Desde la base de coordinación en Culiacán activamos el protocolo Fénix, reservado para incidentes con riesgo de actos extremos urbanos. En menos de 15 minutos el cielo de Mazatlán se iluminó con el ruido de los helicópteros de la Marina y los primeros convoyes de la Guardia Nacional avanzaban por la colonia Huertos Familiares. La escena era devastadora. 4 vehículos oficiales reducidos a chatarra humeante, ventanas reventadas, el pavimento marcado por fragmentos de metal y un olor agrio a pólvora quemada que se mezclaba con gasolina. Me acerqué al perímetro con el equipo de explosivos. Aún había humo y pequeños puntos de fuego cerca de los restos de una camioneta blindada. La bomba había detonado dentro del estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana, un edificio recién remodelado y equipado para centralizar las operaciones de vigilancia de la zona costera. A las 6:05 ordené evacuar todo el perímetro y mantener distancia de 200 metros. Los vecinos gritaban desde las azoteas, algunos grabando, otros buscando a familiares que trabajaban en las oficinas del complejo. Milagrosamente no había heridos. La onda expansiva destrozó parabrisas y puertas metálicas, pero el personal de guardia estaba dentro del edificio en el momento de la explosión. El primer informe de los peritos confirmaba lo que temíamos. El artefacto era de fabricación casera, armado con un contenedor de gas modificado explosivo de baja potencia y metralla. Una bomba pensada para sembrar miedo, no para causar daño, dijo uno de los técnicos. Pero para mí esa frase lo decía todo. El mensaje era político, no táctico. Querían hacernos saber que podían golpearnos en nuestra propia casa. A las 6:28, los drones de reconocimiento de la CEMAR detectaron una motocicleta abandonada a 3 calles del lugar con cables y residuos metálicos similares a los encontrados en el epicentro de la explosión. Todo indicaba que el dispositivo había sido colocado minutos antes del cambio de turno por un grupo con conocimiento exacto de la rutina interna del edificio. Eso significaba una sola cosa: infiltración. Mientras caminaba entre los restos calcinados, recordé los operativos recientes que habíamos encabezado contra células del Grupo del Pacífico, especialmente en Mazatlán y Escuinapa. Las detenciones de las últimas semanas habían afectado directamente a sus redes financieras y de equipamiento. Esto es represalia Harfuch, me dijo uno de los oficiales. Nos quieren medir el pulso. Entonces que midan, respondí, porque no vamos a retroceder un solo paso. A las 6:45, los equipos de inteligencia iniciaron la revisión de cámaras de seguridad. En una de ellas se observó una figura encapuchada vestida de negro que dejó un paquete metálico en el suelo y huyó en dirección a la avenida Luis Donaldo Colosio. La detonación se registró 3 minutos después. No había dudas. Esto fue planeado, calculado y ejecutado con precisión. El amanecer caía sobre Mazatlán mientras los bomberos terminaban de enfriar los vehículos. El ruido de las sirenas se mezclaba con los primeros noticieros transmitiendo en vivo. Yo solo pensaba en una cosa: si podían confrontar un centro de seguridad, el siguiente paso era confrontar a los agentes. Y eso, en mi experiencia, significaba que la confrontación había escalado de nivel. A las 7:10 redacté mi primer informe preliminar. Explosión controlada, sin víctimas, 4 unidades destruidas, artefacto de manufactura casera, con motivación organizada. Se confirma posible mensaje de advertencia por operaciones recientes. El mensaje estaba claro:
En Sinaloa el crimen organizado no busca esconderse, busca recordarnos que sigue aquí. Pero yo también sabía algo, nosotros no olvidamos y cuando respondemos lo hacemos con toda la fuerza del Estado. Eran las 7:42 de la mañana cuando el humo todavía cubría el estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán. Las sirenas se habían silenciado, pero el eco del estallido aún se sentía en el pecho. Caminé entre los restos con el equipo de peritos y pude ver cómo los vidrios de las oficinas habían quedado esparcidos por todo el patio. El aire tenía ese olor metálico y espeso que solo dejan las explosiones con combustible. Habíamos confirmado que el artefacto no era improvisado, tenía un temporizador, un sistema de activación por radiofrecuencia y un núcleo hecho con nitrato de amonio y gasolina. No era una bomba casera cualquiera, era un mensaje profesional diseñado para impactar donde duele. Dentro de nuestras propias instalaciones. A esa hora los reportes de inteligencia comenzaban a cruzarse. Las cámaras de tráfico habían captado una motocicleta tipo cross circulando sin placas alrededor del edificio minutos antes del ataque. Un dron de la Guardia Nacional también había detectado movimiento sospechoso en los techos de los talleres cercanos. Ordené aislar los accesos y enviar los videos directamente al C5 de Culiacán. Mientras tanto, el equipo antiexplosivos hacía una segunda revisión del terreno. Encontraron fragmentos de cobre, un detonador y restos de cinta americana industrial, todos con el mismo tipo de sellado utilizado por células del Grupo del Pacífico. A las 8:10 me reuní con los mandos operativos en el punto cero. Había tensión en sus rostros. Sabían lo que esto significaba. El crimen organizado había decidido llevar la confrontación al corazón del aparato de seguridad. Uno de los comandantes me mostró una foto tomada minutos antes del estallido por una cámara del complejo. En ella se veía a un hombre con uniforme táctico caminando entre los autos oficiales. Nadie lo reconocía. La hipótesis inicial era brutal. Alguien con acceso interno facilitó la colocación del artefacto. Eso convertía la investigación en algo más delicado. No solo buscábamos a los ejecutores, sino a los infiltrados. Comisario, ¿hay señales de radio captadas entre las 5:30 y las 5:40? Me dijo el analista de comunicaciones. Fueron 3 transmisiones cortas en frecuencia civil. La última coincidió con el momento exacto de la detonación. ¿Qué decían? Solo una palabra, cerrado. Guardé silencio unos segundos. En este trabajo aprendes que las palabras breves suelen ser las más letales. Mientras el personal de la Sedena acordonaba las calles adyacentes, los vecinos se acercaban con miedo a contar lo que habían visto. Una camioneta blanca que se detuvo frente al edificio alrededor de las 5, un olor fuerte a gasolina, un ruido metálico y luego la explosión que hizo temblar las ventanas de toda la colonia. Cada testimonio reforzaba la misma idea. Los atacantes conocían los movimientos del complejo, sabían exactamente cuándo había menos personal y cómo acceder por la puerta lateral sin ser detectados. A las 8:40, la Fiscalía de Sinaloa abrió la carpeta de investigación por ataque a instalaciones de seguridad pública con explosivo de fabricación artesanal. Yo sabía que no bastaba con eso. Si queríamos evitar un nuevo atentado, había que entender quién lo ordenó y por qué ahora. Habíamos tocado intereses pesados. En las últimas semanas coordinamos junto con la Marina una serie de cateos en Mazatlán, Escuinapa y Rosario que desmantelaron 6 laboratorios de sustancias prohibidas y 2 centros financieros del Grupo del Pacífico. En uno de esos operativos se confiscaron más de 2 millones de pesos y una libreta con nombres de funcionarios municipales. Era cuestión de tiempo antes de que respondieran. A las 9:05 llegaron refuerzos del ejército. El general al mando me miró con gravedad. Esto no es un ataque aislado, Harfuch, es una advertencia. Entonces tomaremos nota, le respondí, porque a cada advertencia le sigue una respuesta. Los equipos tácticos comenzaron a revisar domicilios y cámaras de seguridad en un radio de 10 cuadras. En paralelo, el Centro de Fusión de Inteligencia CENFI interceptó comunicaciones provenientes del norte de la ciudad, mensajes cifrados que mencionaban el paquete entregado y la distracción cumplida. Era evidente que el ataque había sido una distracción planeada para mover recursos o personas en otra zona del estado. A las 9:30 ordené desplegar un segundo operativo en la salida a Escuinapa.
El helicóptero Águila 02 sobrevoló la zona costera mientras unidades terrestres de la Guardia Nacional bloqueaban carreteras. Mi prioridad era contener la reacción del grupo organizado y proteger al personal. Los agresores buscaban demostrar poder, nosotros teníamos que demostrar presencia. El calor del Pacífico ya empezaba a sentirse cuando me acerqué al perímetro y observé las ruinas del estacionamiento. Entre las cenizas, un policía municipal sostenía una placa chamuscada, una de las que habían colgado en el muro de honor del centro. Me la entregó en silencio, leí la inscripción: por el valor y la vida entregada al servicio. Esa placa pertenecía a un agente caído en 2019 durante otro ataque del mismo grupo organizado. La historia se repetía, pero con una diferencia. Esta vez estábamos preparados. A las 9:55 redacté la orden final. Se activa Operación Candado, se refuerzan Mazatlán, Escuinapa y El Rosario. Ningún punto de mando sin vigilancia. Se prioriza la búsqueda de infiltrados. El sonido de las hélices volvió a llenar el aire y mientras el humo comenzaba a disiparse, supe que el mensaje de los responsables había sido recibido, pero también respondido. En Mazatlán, el miedo había intentado estallar una bomba. Nosotros íbamos a responder con algo mucho más poderoso. La verdad, la ley y la fuerza del Estado en movimiento. Eran las 10:11 de la mañana cuando el sol empezó a golpear con fuerza sobre los restos del estacionamiento del Centro de Seguridad Ciudadana. La escena, que horas antes era puro caos, se había transformado en un campo de trabajo silencioso. Los peritos revisaban cada fragmento de metal, cada tornillo, cada mancha sobre el asfalto. Yo observaba todo desde la sombra de una unidad blindada con el chaleco aún cubierto de polvo y hollín. Había pasado toda la noche revisando operativos en otras zonas y ahora tenía frente a mí la prueba más clara de que el crimen organizado había decidido mover la confrontación al terreno psicológico, golpear donde creíamos estar seguros. A esa hora la Fiscalía General de la República ya estaba involucrada. En el aire, los helicópteros de la Marina patrullaban las avenidas costeras y el zumbido constante de los drones de vigilancia nos recordaba que la tensión seguía en el aire. El primer informe completo llegó poco después. La bomba fue activada por señal remota desde un radio de menos de 400 metros. La antena de transmisión había sido instalada en un poste a 3 cuadras del centro y según las cámaras, un vehículo negro se estacionó allí apenas 5 minutos antes del estallido. Todo indicaba precisión, inteligencia previa y coordinación. No era un ataque improvisado, fue planeado para humillarnos. A las 10:40 reuní a los mandos en el interior del edificio, aún con olor a quemado. «Comisario», me dijo uno de los técnicos de explosivos, el detonador estaba fabricado con material que solo se consigue en talleres especializados o en minas. Esto no lo hace cualquiera. «Entonces, ¿alguien los está abasteciendo?», le respondí, «y quiero saber quién». Ordené que el equipo de inteligencia cruzara esa información con los registros de compra y robo de nitrato de amonio en la región. En cuestión de minutos, los analistas detectaron una coincidencia. 3 meses atrás, en el municipio de Lota, un camión con 200 kilogramos del mismo compuesto había sido robado. El transporte pertenecía a una empresa fantasma registrada a nombre de un operador identificado como Luis N., uno de los hombres de confianza del Chapín, jefe regional del Grupo del Pacífico. Cuando escuché ese nombre, supe que el mensaje de la bomba venía de arriba. El Chapín había perdido en octubre 2 laboratorios y casi $1 millón en efectivo en un operativo conjunto que encabezamos con la SSPC. Esa bomba no era solo una advertencia, era una declaración de confrontación. A las 11:05 comenzaron a llegar refuerzos federales. Las calles cercanas al centro quedaron selladas y el perímetro de seguridad se amplió a 500 metros. Los vecinos asustados observaban desde las ventanas mientras los soldados revisaban techos y azoteas. En sus ojos podía verse el miedo que he aprendido a reconocer a lo largo de los años, no al ruido ni a los dispositivos, sino al silencio que sigue después.
Mientras tanto, las cámaras del C5 detectaron una camioneta tipo Tacoma circulando sin placas por la carretera vieja a Villa Unión apenas media hora después del atentado. En su interior viajaban 3 hombres con ropa táctica y mochilas negras. Las patrullas tardaron menos de 20 minutos en interceptarla. Cuando los agentes se acercaron, los sospechosos abrieron fuego. El enfrentamiento duró 6 minutos exactos. 2 individuos fueron neutralizados, uno quedó herido y fue detenido. Cuando llegué al punto del enfrentamiento, el detenido ya estaba bajo custodia militar. Su brazo izquierdo sangraba y en el suelo junto a él había un radio portátil idéntico al que se usó para detonar la bomba. Le pregunté su nombre, no respondió, solo sonrió con esa arrogancia que uno ve en quienes creen que el miedo los protege. Me incliné y le dije al oído: tú sabías que íbamos a venir por ti, pero nunca pensaste que llegaríamos tan rápido. A las 11:45 lo trasladamos al cuartel de la Marina en Mazatlán. En el camino confesó fragmentos suficientes para confirmar lo que ya sospechábamos. El ataque había sido ordenado desde Durango por un grupo que buscaba distraernos mientras trasladaban equipamiento hacia el puerto. Cuando el helicóptero despegó, miré por la ventanilla el humo todavía visible sobre la colonia Huertos Familiares. La ciudad seguía viva pero herida. Cada bomba, cada confrontación, cada amenaza no solo golpea nuestras instalaciones, también prueba la voluntad de quienes estamos al frente. Y ese día, mientras el viento del Pacífico agitaba los árboles y el cielo se teñía de gris, supe que no nos habían debilitado, nos habían enfurecido. La confrontación en Mazatlán acababa de escalar y nosotros estábamos listos para responder. Eran las 12:26 del mediodía cuando el primer informe completo sobre el atentado llegó a mi mesa. El detenido, identificado como Luis Gerardo N. El Cacho, era uno de los operadores logísticos del Grupo del Pacífico en la franja costera de Sinaloa. Según sus propias palabras, la orden no era causar daño, era asustar. Una palabra corta, pero que en mi línea de trabajo siempre ha significado lo mismo: desestabilizar, probar la reacción del Estado y medir hasta dónde pueden llegar sin ser neutralizados. Mientras los peritos levantaban los últimos indicios en el Centro de Seguridad Ciudadana, yo me encontraba en la base táctica del malecón de Mazatlán, supervisando la coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y la SSPC. El aire era pesado, con olor a mar mezclado con ceniza y combustible. Las cámaras de prensa ya rodeaban el lugar buscando una declaración. No era el momento de hablar. Había algo más urgente que los titulares: evitar el segundo golpe. Y en este tipo de operaciones el segundo golpe llega cuando la tensión baja, no cuando el humo aún está fresco. A las 12:43, los técnicos del CENFI confirmaron que el artefacto usado en la explosión había sido ensamblado en una bodega en Escuinapa, a menos de 80 kilómetros al sur. Teníamos la ubicación exacta gracias a una triangulación satelital del radio detonador encontrado en la escena. Ordené una movilización inmediata. 5 unidades tácticas y un helicóptero Black Hawk despegaron rumbo al punto. Yo iba en la segunda unidad, revisando los reportes en tiempo real mientras el convoy avanzaba por la carretera costera. El paisaje del Pacífico se extendía frente a nosotros, pero la tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. En el asiento de enfrente, el capitán de la Marina revisaba su dispositivo M4 con el rostro endurecido. Si tienen más artefactos, los activarán en cuanto sientan que llegamos, me dijo. Por eso no vamos a llegar de frente, respondí. Vamos a rodearlos. A las 13:25 los drones confirmaron movimiento dentro de la bodega. 4 sujetos armados descargando costales y bidones. La imagen térmica mostraba un generador activo y una mesa metálica cubierta de cables. Era el laboratorio de ensamblaje. Confirmado, señor. Hay presencia armada, reportó el operador aéreo. No hay margen de error, dije. Entramos en 3, 2, 1. Acción. El estruendo fue seco y contenido. 2 granadas aturdidoras precedieron al ingreso del equipo Alfa.
En menos de 2 minutos el intercambio de fuego terminó. 4 agresores neutralizados, 3 más capturados con heridas leves. Dentro de la bodega hallamos exactamente lo que esperábamos y lo que temíamos. 4 artefactos explosivos más, todos listos para ser activados. Cada uno tenía un temporizador ajustado para las 4 de la mañana del día siguiente. Eso significaba una sola cosa: Mazatlán iba a ser confrontada otra vez. La adrenalina subió de golpe. Ordené asegurar la zona y trasladar los explosivos a las instalaciones de la Marina en el puerto para su desactivación controlada. Mientras los peritos recogían pruebas, encontré sobre una de las mesas una libreta negra empapada en sudor y grasa. En la portada un nombre garabateado: Proyecto Niebla. Dentro había coordenadas, horarios y siglas que correspondían a estaciones de policía y retenes de la Guardia Nacional en todo Sinaloa y Nayarit. Estábamos ante un plan de sabotaje a gran escala diseñado para colapsar las comunicaciones y crear caos simultáneo en varias ciudades. Y todo había empezado con una bomba casera. A las 14:10 comuniqué el hallazgo al Gabinete de Seguridad. La orden fue inmediata: activar el código rojo en toda la región del Pacífico Norte. En cuestión de minutos, Mazatlán se llenó de retenes, drones, helicópteros y convoyes blindados. Los medios hablaban de pánico, pero lo que realmente había era una operación quirúrgica de contención. Yo observaba el mapa digital con los puntos marcados en rojo. Cada punto era una posibilidad de daño, cada coordenada un aviso de lo que pudo haber pasado si no llegábamos a tiempo. Mientras revisaba los documentos, un detalle me heló la sangre. Entre los registros de abastecimiento de explosivos había una firma conocida, un contratista de seguridad privada vinculado años atrás con una empresa de transporte que trabajó con dependencias estatales. La infiltración no era externa, venía desde dentro. ¿Qué hacemos con el nombre, jefe?, preguntó el agente de análisis. ¿Lo ponemos en la lista y no decimos nada todavía?, respondí. Primero cerramos el círculo, luego vamos por él. A las 14:40 regresé al Centro de Seguridad Ciudadana. Los vehículos calcinados ya habían sido retirados. Solo quedaban marcas negras en el suelo y un silencio incómodo entre los agentes. Los vi cansados pero de pie, algunos con la mirada perdida, otros con la rabia contenida. Me acerqué al grupo y les hablé claro: esto no fue un error ni un aviso cualquiera, fue un desafío y lo vamos a responder como siempre, con orden, con inteligencia y con fuerza. Nadie confronta al Estado sin pagar las consecuencias. La frase quedó flotando en el aire como una promesa. El sol caía con fuerza sobre el asfalto, pero ya no era el mismo Mazatlán de la madrugada. Era un campo bajo control, con cada esquina vigilada, cada patrulla conectada, cada agente en alerta. A las 15:10 el parte oficial fue enviado a Ciudad de México. La operación en Escuinapa se declaraba éxito total: explosivos neutralizados, responsables neutralizados o detenidos. Sin embargo, yo sabía que el verdadero éxito no estaba en las cifras, sino en el mensaje que enviamos de regreso. Podrán explotar vehículos, podrán intentar quebrarnos, pero nunca van a romper nuestra voluntad. Mientras me retiraba del lugar, el mar brillaba al fondo del puerto y pensé: ellos pueden fabricar bombas, pero nosotros fabricamos justicia, y la nuestra, como aprendí en cada calle, cada cateo y cada noche, sin dormir, siempre termina por estallar. Eran las 18:47 de la tarde. El sol comenzaba a caer sobre el puerto de Mazatlán, tiñendo el cielo con ese tono rojizo que parece mezclar la calma y la advertencia. Desde el malecón podía verse el humo disiparse lentamente sobre la zona de huertos familiares donde hacía apenas unas horas una bomba había intentado quebrar la moral de nuestras fuerzas. Pero esa tarde, mientras las luces de las patrullas aún parpadeaban y el eco de los helicópteros retumbaba sobre los techos de la ciudad, supe que el mensaje de los responsables había fracasado. El Estado seguía de pie. A esa hora, el operativo ya se había extendido a Escuinapa, El Rosario y el norte de Mazatlán, con más de 300 elementos desplegados en puntos clave. Las calles estaban bajo control, los accesos bloqueados y las rutas de escape cortadas. El detenido, El Cacho, permanecía bajo interrogatorio en la base naval. En una habitación fría,
con las manos esposadas y el rostro cubierto de polvo, había pasado de la arrogancia al silencio. Le mostré una fotografía tomada dentro de la bodega donde armaban los explosivos. Esto no fue una advertencia, le dije. Esto fue un acto de confrontación contra civiles, contra tus propios vecinos. ¿Sabes cuántos pudieron resultar afectados? No contestó, solo respiró con fuerza. Entonces saqué el plano que habíamos recuperado con la inscripción Proyecto Niebla. Lo puse frente a él. ¿Sabes qué significa esto? Me miró fijo y dijo, apenas audible, no es el final, es el comienzo. Esa frase bastó. Confirmó lo que temía. El atentado no era un evento aislado, sino el primer paso de una ofensiva coordinada para retomar rutas, recuperar laboratorios destruidos y sembrar miedo en la población. Sabíamos que detrás de ese plan estaba una figura más grande, alguien con recursos, logística y contactos dentro de las estructuras locales, y en esa dirección apuntamos todas las fuerzas disponibles. A las 19:10 convoqué una reunión extraordinaria en el centro de mando móvil instalado temporalmente frente al edificio confrontado. Las luces de las pantallas iluminaban los rostros cansados de mis comandantes. El general de la Sedena abrió la sesión con un parte claro. Se han asegurado 5 domicilios más en Escuinapa. En uno de ellos encontramos material idéntico al usado en la bomba. Hay rastros de nitrato, detonadores y 2 vehículos robados. En el celular de uno de los detenidos aparecen mensajes dirigidos a un contacto con clave Sombra 17. El alias me resultó familiar. Había aparecido antes en informes de inteligencia financiera vinculados al Grupo del Pacífico y a células en Durango. Sombra 17, dije, ese sujeto es clave. Rastreo en todas sus transferencias. Si movió dinero, quiero saber cuándo, cuánto y a dónde. En ese instante, los analistas de la SSPC confirmaron que en las últimas 48 horas una cuenta ligada a esa clave había transferido más de 2 millones de pesos a una empresa fachada de transporte con sede en Culiacán. El destino final, Mazatlán. Era evidente que el financiamiento del atentado había salido de esa red y ahora teníamos la ruta completa. A las 20:05, con el permiso del alto mando, lancé el siguiente mensaje codificado a todas las unidades. Operativo Centella activado. Prioridad Alfa. Objetivo: captura de Sombra 17, Zona 0, corredor costero entre Mazatlán y Culiacán. Las órdenes se extendieron como un relámpago por el sistema. Drones, unidades aéreas y comandos de asalto se desplegaron a lo largo de la autopista del Pacífico. A esa hora el cielo se oscurecía y el mar, iluminado por las luces del puerto, se veía tranquilo, como si todo lo vivido durante el día fuera un mal sueño. Pero no era un sueño, era la respuesta inmediata del Estado mexicano a un intento de desestabilización en una de las zonas más vigiladas del país.